Amén. Es para mí un placer el poder volver a estar entre vosotros. Amén. Gloria a Ver Dios. a las caras que me son conocidas y que me alegra el poderlas ver y verles en bien. De haber podido ver a mi primo en esta tarde que hacía tiempo que no le veía y de verle también. Me alegró de ver al hermano Juan. Me alegró de poder ser parte de la ofrenda de este culto para el Señor. Me recordaban en esta tarde que me mandaban un WhatsApp en el que me confirmaban que curiosamente yo estuve aquí el año pasado en este mismo día, en el día 10 de diciembre. Y me preguntaban hoy, al llegar aquí, ¿y se piensa que eso tiene que ver algo en la soberanía de Dios? Pues no lo sé. Supongo que habrá que atribuirlo a la casualidad, por lo menos desde la perspectiva de los hombres, porque es verdad que en el Señor todo, absolutamente todo, está ya programado. Amén. Me sorprendo cuando todo el mundo comprime todas las cosas porque me toca predicar. Pero os tengo que decir que me estoy sanando de esa enfermedad. Que ya uso menos tiempo para decir lo mismo. Al cabo del tiempo uno va aprendiendo cosas que son realmente favorables. Así que voy a intentar de compartiros lo que tengo en el corazón en el tiempo necesario para hacerlo. Amén. ¿Cuántos tienen el tiempo necesario para recibir aquello que Dios les quiere compartir? Levanten por favor su mano, confirmen esto con un poderoso y vivo amén. Amén. Agudicen sus oídos, vamos a acercarnos al Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30. Voy a compartirles acerca de la penúltima palabra que nuestro Señor pronunció en su estado de humillación. Los que entienden dicen que las palabras de un moribundo, sea quien fuere dicho moribundo, son palabras dignas de examinar por estar dichas en un momento tan crítico, cuando estás por traspasar el umbral de la muerte. Y si las palabras de cualquier moribundo son dignas de examinar, la palabra del moribundo que nos dio vida, indudablemente tienen que ser dignas de profundizar. Y yo voy a hablarles de la penúltima palabra que el Señor dijo antes de entregar su vida en expiación por nosotros. 19:30 del Evangelio según San Juan, dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Amén. Gloria a Dios. Terminado está. Gloria a Dios. Finiquitado el trabajo que me encomendaste. Consumado es. De esto les voy a predicar. Amén. Tomen asiento y denle un aplauso a la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Esta palabra, consumado es, en su original se expresa como tetelestai. Y esta expresión tetelestai tan solo
se puede usar con legitimidad en tres contextos distintos. Se puede usar con legitimidad en un contexto bélico de guerra. Se puede usar con legitimidad en un contexto de servicio terminado. Y se puede usar con legitimidad en un contexto de transacción comercial. Cuando tetelestai se usaba en el primero de los contextos enumerados, en un contexto bélico de guerra, era porque el combate había terminado y el general del ejército vencedor se subía a un montículo y desde ahí, mirando fijamente al general del ejército perdedor, le decía: tetelestai, este combate ha terminado y yo he sido el vencedor. Cuando el tetelestai se usaba en un contexto de servicio terminado, era porque un amo, un jefe, había comisionado a un esclavo, a un empleado. Y cuando el esclavo había terminado la tarea que se le encomendó, regresaba donde el amo y dirigiéndose a él le decía: tetelestai, el trabajo que me encargaste está perfectamente terminado. Y cuando el tetelestai se pronunciaba en un contexto de transacción comercial, era cuando un primero adquiría una deuda que era superior a su poder adquisitivo. Y cuando este primero era incapaz de saldar la deuda contraída, entonces aparecía un segundo y saldaba la deuda que el primero no podía. Y de que la deuda quedaba completamente pagada, el primero miraba al segundo y el segundo le decía al primero: tetelestai, la deuda que tú no puedes pagar, yo perfectamente la he pagado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Si vosotros me preguntaseis en qué contexto hay que colocar el tetelestai de Jesús en el Calvario, yo les diría que no hay necesidad de elegir. El tetelestai del Señor tiene cabida en los tres contextos enumerados, porque Dios es el único ser que puede hablar una vez y decir tres cosas. No lo digo yo, lo dice la revelación de la Santa Palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia: una vez habló Dios y tres cosas dijo. En el tetelestai del Calvario se cumple literalmente esto. Fue un tetelestai el que él pronunció. Fue un solo consumado es. Pero ese consumado es tiene cabida en el contexto bélico de guerra. Tiene cabida en el contexto de servicio terminado y tiene cabida en el contexto de transacción comercial. Ahora bien, si el consumado es de Jesús se puede ubicar en cualquiera de los tres contextos, tendremos que decir que su tetelestai tiene tres distintos receptores. Cuando el Señor pronuncia el tetelestai y lo ubicamos en el contexto bélico de guerra, el receptor del mismo es Satanás. Cuando el tetelestai del Señor lo ubicamos
en el contexto de servicio terminado, el receptor es Dios el Padre. Y cuando el tetelestai de Jesús lo ubicamos en el contexto de transacción comercial, el receptor del mismo es la humanidad. Porque una vez habló Dios y tres cosas dijo. Dejadme examinar el tetelestai de Jesús en cada uno de estos tres contextos enumerados. Comencemos por el primero de ellos, el tetelestai en el contexto bélico de guerra. Cuando el Señor pronunció el consumado es en el contexto bélico de guerra, fue cuando Él, como general de los ejércitos del cielo, desde la cruz del Calvario, miró al general de los ejércitos de las tinieblas y mirándole fijamente a los ojos, mirando Jesús a Satanás en la cruz del Calvario, le dijo: Satanás, tetelestai, el combate del Calvario ha terminado y yo he sido el vencedor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo sospecháis que Satanás recibió el tetelestai de Jesús que le señalaba como el vencedor del combate del Calvario? Satanás lo recibió con sorpresa, con una sorpresa en letras mayúsculas y entre signos de admiración. ¿Y sabéis por qué Satanás recibió con sorpresa el tetelestai de Jesús en el Calvario en un contexto bélico de guerra? Porque Satanás lo último que esperaba es que en el combate del Calvario el que pronunciase el tetelestai vencedor fuese Jesús. De hecho, Satanás pensaba, evidentemente de forma equivocada, que el que gritaría tetelestai en el Calvario sería él. ¿Por qué? Porque Satanás pensaba que la cruz era el escenario de la derrota de Dios y a la misma vez el escenario de la victoria de las tinieblas. En la mente de Satanás no cabía la idea de que la cruz era parte del plan divino en cuanto a la salvación. Aleluya, gloria a Dios. Para él fue una sorpresa, porque la cruz, como parte del plan de salvación de Dios, era una verdad que estaba escondida en la sabiduría misteriosa y oculta de Dios. Hay una sabiduría divina que está en la penumbra de lo oculto y del misterio. Pero no lo digo yo, lo dice San Pablo en Revelación. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 7 al 8. San Pablo ahí nos descubre algo realmente maravilloso y que nos explica el por qué Satanás recibió con sorpresa el tetelestai de Jesús en el contexto bélico de guerra. Dice Primera de Corintios, capítulo 2, verso 7 al 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno
de los príncipes de este siglo conoció? Ninguno. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. San Pablo nos acaba de descubrir que como parte de la sabiduría misteriosa y oculta de Dios estaba el Calvario como escenario de la historia. Pero eso que era una verdad estaba oculta en el misterio. Y dice que ninguno de los príncipes la conoció. Y argumenta el apóstol, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Está diciendo San Pablo. Si los príncipes, a los que aquí alude, hubieran conocido que la cruz era parte del plan de salvación, entonces no le crucifican, porque esos príncipes son malignos y no quieren la salvación del género humano. Si le hubieran conocido, no le crucifican. ¿Por qué le crucificaron? Porque no lo conocían. ¿A qué príncipes se refiere el texto sagrado? Se refiere a príncipes religiosos y a príncipes políticos. A los príncipes religiosos llamados Anás y Caifás, y a los príncipes políticos llamados Herodes y Pilatos. Fue Anás y Caifás, los príncipes religiosos, que entregaron a Jesús para ser crucificado a los príncipes políticos, que eran Herodes y Pilato. Os pregunto, ¿quién estaba detrás de estos príncipes? ¿Quién estaba jugando en la mente de Anás, de Caifás, de Herodes y de Pilatos? No era el príncipe de las tinieblas, no era el Dios con minúscula de este siglo. Efectivamente, era Satanás el que hurgó en la mente de los príncipes religiosos para que entregasen a Jesús a los príncipes políticos. Y fue Satanás hurgando en la mente de los príncipes políticos el que provocó que estos condenasen a Jesús por sedición a una muerte de cruz. Fue el mismo Satanás el que estuvo en la mente de Judas, el que le poseyó el corazón para que entregase al Señor. Es decir, que por detrás de todos los príncipes terrenales hay que ver al príncipe espiritual llamado Satanás. Por lo tanto, Satanás ha estado inconscientemente colaborando con Dios para completar el plan de salvación. Si lo hubiese conocido, no lo entrega. Pero como la cruz y el Calvario están en la sabiduría misteriosa y oculta de Dios, él nunca imaginó que el escenario de la cruz y del Calvario fuese un escenario de victoria divina. Él siempre pensó que serían un escenario de victoria satánica. Y como no lo sabe, por no saberlo, de forma inconsciente, está cooperando con Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo. Para llevar a cabo el plan de redención. Dejadme tomarme una licencia y decirle en esta tarde noche, gracias, Satanás, por cooperar inconscientemente en el plan divino que a mí me salvó. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. ¿Y saben qué me enseña esto? Me enseña que Dios, en su infinita sabiduría, omnipotencia y soberanía, es capaz de usar a demonios con Satanás a la cabeza para gloria de Él y beneficio nuestro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hubo un hombre grande predicando
que resumió esto que yo estoy diciendo en una sola frase. Y dijo el predicador en cuestión: Satanás no es más que un pinche en la cocina de la que Dios es el chef. Decidme, ¿qué es un pinche comparado con un chef en una cocina? El que le hace el trabajo sucio. Gloria a Dios. Y yo digo en esta tarde, Satanás no es más que un peón en el tablón de ajedrez de Dios, donde Dios es Kasparov. Gloria a Dios, aleluya. Gozaos conmigo al contemplar la sabiduría divina, la omnipotencia y la soberanía de mi Dios. Porque cuando lo contemplo veo que es capaz de usar a los demonios con Satanás a la cabeza para gloria suya y beneficio de cada uno de nosotros. Amén. Y los que estén entendiendo eso, levanten sus manos, Amén. griten un poderoso y vivo: ¡Gloria a Dios! Pero esto que les digo no ocurrió solo puntualmente en el episodio del Calvario. Esto que les digo es un punto doctrinal que recorre toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Una y otra vez vemos como Dios, de forma sabia, soberana y omnipotente, usa demonios para gloria de Él y beneficio de su pueblo. San Pablo establece la iglesia de Tesalónica en su segundo viaje misionario. Tiene que salir de Tesalónica cuando recién ha establecido la iglesia, porque se le levanta persecución. Estando en Corinto, estableciendo otra iglesia, recibe noticias de la recién nacida iglesia de Tesalónica. Y le dicen a San Pablo, estando en Corinto: tus hijos, los tesalonicenses, están siendo perseguidos por los mismos que a ti te persiguieron. San Pablo, con corazón de padre, se dispone a ir a Tesalónica. ¿Para qué? Para estar en el momento de la persecución al lado de sus hijos, para darles cobertura, para darles consuelo. Pero dice el texto sagrado que San Pablo intentó una y otra vez ir a Tesalónica, y literalmente dice la Biblia: y Satanás nos estorbó. La expresión paulina es: una y otra vez quise ir a vosotros, tesalonicenses, pero yo sé que fue Satanás el que me estorbó. A mí no me extraña que Satanás estorbe al apóstol de Dios, es parte de su trabajo. Lo que me extraña es que consiga estorbarle. Voy a volver a decirlo. No me extraña que Satanás estorbe al apóstol de Dios. Lo que me extraña es que consiga estorbarle. A mí siempre me dijeron que Satanás jugaba en el equipo de los malos y por lo tanto tenía que perder. Y que los apóstoles jugaban en el equipo de los buenos y por lo tanto tenían que ganar. Pero en esta ocasión, el apóstol que juega en el equipo de los buenos quiere ir a Tesalónica para consolar a la iglesia recién nacida, y Satanás, que juega en el equipo de los malos, le estorba y consigue estorbarle. En este partido ha ganado el equipo de los malos y ha perdido el equipo de los buenos. ¿Por qué? Porque había un plan sabio escondido en la victoria de nuestro enemigo. Escuchad esto: cada vez que aparentemente nuestro enemigo tiene una victoria, es porque hay un plan divino escondido en la sabiduría oculta de nuestro Dios. Gloria a Dios. Una y otra vez he querido ir, y una y otra vez Satanás me estorba y consigue que no vaya. ¿Cuál es la resolución apostólica cuando comprende que presencialmente no puede ir porque le estorba a Satanás? San Pablo, que era muy inteligente, dice: ya que presencialmente no puedo ir a consolaros, os voy a consolar por carta.
No había WhatsApp, no había redes sociales, no había telefonía móvil, pero había cartas. No puedo ir presencialmente, voy a ir a través de cartas. Y escribe Primera de Tesalonicenses y escribe Segunda de Tesalonicenses. Esas cartas las envía y le dan el consuelo que la iglesia necesita. Esas cartas no se pierden en el tiempo, se conservan por la providencia de Dios. Y hoy día esas dos cartas están en el manuscrito sagrado. Y esas dos cartas que están en el manuscrito sagrado, que fueron escritas gracias al estorbo satánico, voy a volver a decirlo. Esas dos cartas que están en el manuscrito sagrado, gracias al estorbo satánico, a mí me permiten tener conocimiento hoy acerca de ciertos aspectos de los últimos tiempos. Gloria a Dios. Si Satanás no estorba al apóstol, las dos cartas no existen y yo en este momento estoy en el desconocimiento de ciertos aspectos escatológicos que son necesarios de conocer. Gloria a Dios. Aleluya. Le impidió al apóstol presencialmente bendecir a una iglesia local, pero provocó Dios que a causa de eso el apóstol bendijese atemporalmente a la iglesia universal. Permitidme la licencia. Gracias, Sata. Gracias. Porque tu estorbo sobre el apóstol me permite tener Primera y Segunda de Tesalonicenses, y tu estorbo ha provocado que yo conozca ciertos aspectos de los últimos tiempos que de otra manera no hubiera conocido. Gloria a Dios. Gracias, Santa. Gloria a Dios. Jesús, en mitad de su ministerio, casi en el epílogo del mismo, habla con San Pedro. Le dice: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos, y yo he rogado que tu fe no falte, y vuelto, confirmes tú a tus hermanos. Que Satanás sea un sinvergüenza osado no me extraña, porque hay que ser un osado sinvergüenza para ir donde Jesús a pedirle permiso para maltratar a los apóstoles de Jesús. Hay que ser un osado sinvergüenza loco para ir a un padre a pedirle permiso para estrellarle los sesos a un hijo de ese padre. Hay que ser osado, sinvergüenza y loco. Yo soy padre y abuelo también. Y a mí me viene un loco, osado sinvergüenza, a pedirme permiso para pegar a mis nietos, y como pueda más que él, si no, no. Pero si puedo más que él, le pego a él antes que él le pega a mis nietos. Después venís y me disciplináis. Porque hay que ser un loco sinvergüenza, osado, para venir a Jesús a pedirle permiso para maltratar a los apóstoles que Jesús había establecido. A mí eso no me extraña, porque sé que es un loco sinvergüenza osado. Lo que me extraña es que Jesús le diese permiso. Pedro, me ha pedido Satanás para zarandearos, y yo he rogado que tu fe no falte. ¡Ah! Que se lo has concedido. Cuando yo visualizo esta escena, ya sabéis que yo y Walt Disney tenemos que tener algún parentesco por la imaginación fecunda que tenemos, tanto él que en paz esté como yo. Y cuando yo visualizo este texto, me imagino a Satanás yéndole a pedir a Jesús. Pedir es una forma de oración. ¿Vosotros pedís cuando oráis? ¿O estáis en ese nivel alto que ya no pedís nada más que adoráis? Yo estoy en un nivel por debajo, yo le pido. Y yo también. Es decir, que pedir es una forma de oración. Por lo tanto, cuando yo veo a Satanás yéndole a pedir a Jesús, me lo imagino orando. Me imagino a Satanás entrecruzando sus manos y diciéndole: mira a ver, Jesús,
por la amistad que nos unió hace un tiempo, te quiero pedir, veo a Satanás orándole a Jesús, le está pidiendo. Y a mí esto me rompe los esquemas. Pero como os decía anteriormente, me rompe más los esquemas que Jesús a Satanás le conceda lo que le ha pedido. Le ha dicho, dame permiso, y le ha dicho, permiso concedido. Mirad, tú y yo como creyentes tenemos un círculo de protección que Satanás no puede invadir, no por lo menos desde su voluntad. A Dios gracias por ello, porque si no existiese ese círculo de protección, haría tiempo que nos habría masacrado. Si pudiera masacrarnos, nos masacraba. Pero hay un círculo de protección que Él no puede atravesar desde su voluntad. Amén, gloria a Dios. Pero sorprendentemente hay ocasiones en que Dios le abre la puerta al círculo de protección para que Satanás se adentre en ese lugar de protección que por la gracia nosotros tenemos. Y esta es una de esas ocasiones. Te pido que me dejes zarandearlos. Y Dios le abre la puerta y le dice, zarandealos. ¿Por qué Jesús le concede la petición del zarandeo? Porque lo que le ha permitido Jesús es esto y no otra cosa, zarandearlos. Cada palabra de la Biblia tiene importancia. No hay una sola palabra en la Escritura que esté ahí puesta por casualidad o porque un apóstol estuviese aburrido y no tenía otra cosa que escribir. Cada palabra que hay en el libro sagrado es inspirada y revelada, está ahí, tiene su significado. Amén. Le permitió zarandearlos. La palabra zarandear viene de un instrumento de la albañilería que se llama o se llamaba zaranda. La zaranda es un instrumento circular en cuya base tiene unas rejillas minúsculas. ¿Y sabéis cuál es la labor de la zaranda? Purificar la arena. Cuando la arena pasa por la zaranda es purificada y pasa de no ser apta para edificar a ser apropiada para estar edificando. Yo he trabajado de albañil de carpintero, de albañil, de peón de albañil. Yo he trabajado de peón de albañil. Fue tan mala la experiencia que ni me acuerdo de pronunciar. Pero he trabajado de peón de albañil. Y cuando yo estaba de peón de albañil, había un maestro albañil que de vez en cuando me decía, Lolo, purifica la arena. Y yo tomaba la zaranda y la colocaba y metía la pala en la arena que estaba contaminada por un montón de piedrecitas. Esas piedrecitas impedían que esa arena fuese útil para edificar. Y cuando yo metía la pala, tomaba la arena no purificada y la colocaba en la zaranda. Y empezaba a mover la zaranda de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Y a medida que iba moviendo la zaranda, se iba filtrando la arena y las piedrecillas quedaban en el enrejado. Entonces tomaba las piedrecillas y las tiraba a una parte. Y esa arena que había pasado por la zaranda había dejado de ser inútil para edificar, para ser útil en la edificación. Dice, déjame zarandearlo. Dice, ¿de acuerdo? Porque tras de tu zarandeo, mis apóstoles se habrán purificado. El trato tuyo, el maltrato tuyo, les va a quitar su impureza para que dejen de ser arena no apropiada para edificar, a ser arena apropiada para echar los cimientos de la iglesia, de la que yo seré la piedra angular. Es decir, que le ha permitido zarandearnos sorprendentemente, porque estaba nuevamente usando a Satanás para su gloria y el beneficio en esta ocasión de sus apóstoles. Hoy te quiero decir que en ocasiones, aunque te suene mal lo que te voy a decir, en ocasiones Dios permite a los demonios que nos zarandeen. En ocasiones se abre la puerta, la verja del círculo de protección. Claro, le tienes vallado, pero déjame que entre. Eso le dijo Satanás a Dios en relación bajo. Y Dios le dijo, adelante, en tu mano está.
Esto no es una invención mía. Esto es una verdad de la Biblia. Amén. En ocasiones Dios permite que los demonios entren en nuestro círculo de protección. Pero cuando suceda, recuerda que a pesar de eso, Dios, mi Dios, tu Dios, no perdió el control. ¡Aleluya! Él sigue controlando a los pajarillos en las ramas de los árboles. Él sigue controlando cada cabello que hay en tu cabeza. Quizás dé permiso a Satanás para que entre en tu círculo de protección, pero eso no es equivalente a que él perdió el control. Si lo ha permitido, ha sido sencillamente para mejorarte y que la gloria se la lleve nuestro Señor. Y los que estén entendiendo eso, levanten por favor sus manos, griten un poderoso y un vivo ¡Gloria a Dios! Pero dijimos que el Tetelestai de Jesús no solo se podía evaluar en un contexto bélico de guerra, sino que también se podía evaluar en un contexto de servicio terminado. Cuando el Tetelestai de Jesús en el Calvario lo evaluamos en el contexto de un servicio terminado, hemos dicho que el receptor de ese consumado es el receptor de ese Tetelestai era Dios el Padre. ¿Por qué? Porque en el plan de redención Dios el Padre tiene el papel de amo y Jesús tiene el papel de esclavo. Y el Espíritu Santo tiene el papel de ser el ente comunicativo entre el amo y el esclavo. Esto fue el producto del concilio trinitario. Cuando el hombre se pierde, el amor de Dios se inflama. Y el amor de Dios, inflamado por la pérdida del Hijo, le dice al mismo Dios: hay que salvarlo. Esa es la propuesta del amor divino, salvar al perdido. Pero cuando el amor divino propone salvar al perdido, en la escena aparece la justicia divina. Y la justicia divina le dice a Dios: estoy de acuerdo con lo que dice el amor, hay que salvar al perdido, pero no de cualquier manera, hay que salvarlo con legitimidad. Y salvarlo con legitimidad implica que antes de dar libre curso al amor, hay que pagarme a mí, la justicia tuya, lo que yo demando. ¿Por qué? Porque tú eres el juez justo de toda la tierra. Y si el juez justo de toda la tierra salva a un delincuente sin que el delito sea pagado, la justicia del juez justo de toda la tierra quedaría dañada. Dios es un juez tan justo que no puede ver un delito y hacer la vista gorda. Dios es un juez tan justo que donde hay un delito tiene que haber una sentencia. Por lo tanto, la petición del amor quedaba atada a la demanda de la justicia. Y la justicia divina daba razón. Ese delito hay que pagarlo. Y de que se pague el delito le damos libre curso de amor. Porque si no pagas el delito con derramamiento de sangre, no solo perjudicas a tu justicia, también perjudicarías a tu santidad. ¿Qué decimos cuando decimos que Dios es santo? ¿Qué decimos cuando decimos que Dios es santo, santo, santo? Estamos diciendo que Dios es apartado, apartado, apartado. ¿Apartado de qué y de quiénes? Apartado del pecado y de los que lo practican. Dios no se junta con los practicantes de pecado. Amén. Porque entonces de tener su santidad. Gloria a Dios. Pero notad, si Dios por su amor hubiera salvado al hombre sin pagar previamente el delito de su pecado, en su amor Dios se hubiera juntado con un pecador, con un pecado no salvado. Y entonces Dios hubiera quedado en entredicho su santidad y hubiera perjudicado a su justicia. Y todo este debate entre los atributos divinos dio a luz el plan legítimo de redención. Y el plan legítimo de redención conllevaba que había que pagarle a la justicia lo que ésta demandaba para así no perjudicar la santidad y poderle dar libre curso al amor. Y cuando han decidido
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de salvar al ser humano por la metodología de la encarnación y la cruz, cuando han decidido eso para hacerlo con legitimidad, cuando esa decisión ha estado tomada, ha dicho el Concilio Trinitario: ya sabemos cómo lo vamos a salvar para seguir siendo legítimos. Lo vamos a salvar por encarnación y cruz, a pesar de lo que esto nos va a costar. ¿Me dejáis decir una cosa aquí y luego digo lo otro? Amén. Si no me dejáis, no lo voy a decir igual. Amén. Así que decidme a mí que les diga: ¿me dejáis deciros una cosa antes de decir lo otro? Amén. Os pregunto, ¿Dios no podía haber salvado como quisiera salvarnos? Claro. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente y además es soberano. Esos dos atributos, la omnipotencia y la soberanía, en Dios nos permiten decir que Dios nos podía haber salvado como hubiera querido salvarnos. Amén. ¿Por qué? Porque es omnipotente. Y decir que es omnipotente es decir que puede hacer lo que quiere y como quiere hacerlo. Pero además es soberano. Y cuando decimos que es soberano, estamos diciendo que Dios mira para arriba y no ve a nadie. Él es el jefe de todo. No tiene a quien rendir cuentas. Por lo tanto, nos podía haber salvado como quisiera salvarnos, porque tiene poder para salvarnos como quiera salvarnos, y además no tiene que dar cuenta a nadie, porque es el excelente soberano. Amén. Gloria Dios a podía Dios. haber dicho: Aleluya. pelillos a la mar, de vuelta al escenario del paraíso. Lo podía haber dicho, sin pagar nada. ¿Acaso hubiéramos ido tú y yo, Paquito, después a reclamarte? Hubiéramos ido el Paquito y yo, le hubiéramos dicho: vamos a ver, nos salvaste, sí, pero de legítimo, el pecado no lo pagaste. Nos ha salvado, sí, pero si yo y el Paquito nos hubiéramos atrevido a decirle eso a Dios, seguramente Dios nos hubiera dicho: ¿y desde cuándo el barro le dice al alfarero: hazme de esto de aquella manera? Aleluya. Pero ¿quiénes sois vosotros? No nos hubiéramos atrevido a decirle nada. Dios nos podía haber salvado como quisiera salvarnos. Amén. Amén. Ahora preguntadme, ¿por qué entonces nos salvó por una metodología de encarnación y cruz con lo que esto le costó? Gloria a tu nombre. Y si Dios me responde, dice: lo hago por legitimidad, por respeto a mí mismo, porque yo, en un lenguaje muy nuestro, porque yo soy formal. Amén. Y soy formal aun cuando me toca perder. Me respeto tanto a mí mismo, me respeto tanto a mis principios, que pudiendo salvar a mi hijo sin pagar el delito que ha cometido, pudiéndolo hacer porque nadie me va a pedir cuentas y tengo poder para hacerlo, pudiéndolo hacer no lo hago, porque el principio de mi justicia y de mi santidad no me lo permite. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bien. Porque a Dios le importa más lo que Él es que lo que Él hace. Quedaros con eso, porque esta va a ser la aplicación del segundo punto. A Dios le importa más lo que Él es que lo que Él hace. Dios nunca hará una obra, por grande que sea, que deteriore lo que Él es. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Es por eso que todo lo que hace en obra es coherente con todo lo que siente en intención. Y yo me quedo asombrado. Y le digo: pero vamos a ver, que esta metodología que te has inventado para seguir siendo formal es una metodología de un precio muy alto. Estaba yo aconsejando a Dios: mira, ve, que con menos formalidad también se vive. Le hubiera dicho a Dios: mira, ve que el precio es muy alto. Recuerda que tienes que dejar la forma de Dios y tomar forma de siervo. ¿Sabéis qué es dejar una forma para tomar otra forma? Eso es deformarse. Se deformó por ser formal. Se deformó por legitimidad. Pero no solo te tienes que deformar, es que tienes que hacer un pequeño embrión. Te tienes que introducir en el vientre de una moza israelita. Tienes que nacer por la metodología del alumbramiento. Tendrás por cuna un pesebre. Necesitarás a un padre que te enseñe a caminar. Perderás la conciencia de saber quién eres. La irás recuperando progresivamente.
te van a tachar de borracho, te van a tachar de comilón, te van a tachar de demonio, te van a arrancar la barba, te van a escupir en la cara, te van a dar de bofetadas, te van a dar de puñetazos, te van a flagelar las espaldas, te van a coronar de espinas, desnudo como un delincuente te van a clavar en una cruz de ignominia. Te van a atravesar las manos y los pies, vas a experimentar el sepulcro, vas a tener que paladear el Hades. ¿No ves que cuesta mucho? Y Dios me diría, Lolo, me importa más lo que soy que lo que hago. Nunca haré algo que rompa mis principios internos, porque prefiero seguir siendo antes que recibir aplausos por estar haciendo. Bendito sea tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Su legitimidad le provocó fabricar un plan de redención que incluía la encarnación y la cruz. Pero cuando han llegado a este acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, volviendo al tema que nos ocupaba, ahora tenían que repartirse los papeles. En el plan de redención, dejen de predicarlo así, tenían que repartirse los papeles. Y se preguntaron, venga, ¿quién hace de amo? ¿Quién hace de amo? Del que envía. ¿Y quién hace de esclavo? Que es el enviado. ¿Y quién asume el papel de ente de comunicación entre el amo y el esclavo? Es entonces donde aparecen las páginas sagradas y nos desvelan una pequeña luz de ese concilio trinitario. Y el rayo de luz que aparece en la Biblia que nos muestra ese concilio trinitario es aquel en el que, hablando el verbo, la segunda persona de la deidad dice: ofrenda y sacrificio por el pecado no quisiste, mas he aquí me preparaste cuerpo, vengo para hacer tu voluntad. Cuando el Hijo dice eso, dirigiéndose al Padre, está diciendo: yo asumo el papel de esclavo, porque vengo para hacer tu voluntad, es decir, estoy diciendo que tú eres el amo. En la repartición de papeles, el Hijo voluntariamente dice: yo, en esta película de redención, me quedo con el papel de esclavo. Implícitamente eso le daba el papel de amo al Padre y al Espíritu Santo, como consecuencia, el papel de ente que comunicaba al amo con el esclavo, al jefe con el empleado. ¿Lo entendieron? Aleluya. Gloria a Dios. Y el desarrollar ese plan le hizo deformarse. Vivir como un hombre cualquiera, soportando todas las limitaciones que por inherencia tiene el género humano. Como consecuencia de ese papel, se dejó besar la barba, llenar la cara de escudos, de puñetazos y de bofetadas por desarrollar ese papel. Le flagelaron las espaldas, le coronaron de espinas, le crucificaron. Y estando ahí en la crucifixión como esclavo, habiendo completado la tarea de redención, le dice al Padre: Padre, te las dais. El trabajo que me encomendaste está perfectamente terminado. ¡Aleluya! La enseñanza a extraer de aquí para aplicarla hoy es que a Dios, por ser legal, le importa más lo que es que lo que hace. Dios no comulga con ese dicho que hay en el mundo: el fin justifica los medios. Dios dice: no, en mí no. En mí el fin y los medios tienen que ser completamente legales. Y esta lección que él vivió en la intensidad de su ser es una lección que él te quiere compartir a ti. Y hoy me dice Dios que te diga: no importa que la obra consumada sea perfecta en su ejecución, si fue torcida en su intención. Si tu obra fue torcida en su intención, aunque perfecta en su ejecución, recibirás el aplauso de los hombres, pero no recibirás el beneplácito de Dios. Digo más: una obra imperfecta en su ejecución, que fue derecha en su intención, aunque no reciba el aplauso de los hombres, recibirá el aplauso de Dios. Porque a Dios no le importa más lo que eres que lo que haces. Gloria a tu nombre. No se trata de hacer cosas
Se trata de preguntarnos por qué y para qué hacemos las cosas. Amén. Amén. No se trata de predicar. Se trata del por qué y para qué predico. Gloria a Dios. No se trata de ser apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro. Se trata para qué lo soy. No se trata de ser del coro. Se trata de examinar el por qué y el para qué cantas al Señor. No se trata de acumular años en la membresía de la iglesia. Se trata del por qué y para qué eres iglesia. No se trata de dar de comer a los pobres. Se trata del por qué y para qué das de comer a los pobres. No se trata de poner obras en el escaparate que todo el mundo vea. Se trata de cuál fue la intención en la trastienda. Tenía yo unos pocos años menos de los que tengo hoy. Estaba pastoreando en un barrio de gente excelente, pero que tenía un pequeño defecto. Se apropiaban de todo lo ajeno. No era recomendable en aquel barrio llegar de trabajar y dejar los canastos con el género del coche. No era recomendable. No porque fuesen malos, que tenían una rara inclinación. Y yo, conociendo la rara inclinación que tenían mis vecinos en aquel barrio donde yo estaba pastoreando, cada vez que llegaba de vender, cogía las 4 o 5 cajas que tenía, que tampoco había muchas más, y las metía en la casa pastoral. Uno de los días que llegué realmente cansado, tan cansado llegué que 2 de mis hijas, que hoy día una de ellas tiene 3 hijos y la otra tiene 3, con otro que viene 4, son ya mujeres grandes, pero en aquel momento de que estoy hablando eran niñas pequeñitas. Y yo tenía un cansancio tan fácilmente identificable que ellas, siendo tan pequeñas, se dieron cuenta de lo cansado que tenía su madre. Y cuando ellas me ven que voy a coger las cajas, salen de la casa pastoral corriendo. Y me dicen, papá, te vamos a ayudar. Yo las vi venir y dije, papá, no alcanzaban 2 palmos de la tierra. Cualquier caja mía era más grande que ellas. No tenían competencias ni capacidad para poderme ayudar, pero tenían la intención de ayudarme. Y vinieron donde mí, venimos a ayudarte. Podéis ver cómo terminó la obra, ¿no? La obra fue realmente defectuosa. ¿Por qué? Porque vertieron más género en el intervalo que había del coche a la casa pastoral que género metieron en la casa. La obra era realmente defectuosa. Pero decidme, yo como padre, ¿qué tenía que hacer? Regañarlas o abrazarlas. ¿Por qué si la obra era defectuosa? Porque yo no estaba valorando la perfección de la obra, sino la rectitud de la intención. Amén. Gloria a Dios. Así es Dios contigo y conmigo. Si te preocupas mucho de perfeccionar la obra, pero tienes torcida la intención, estás siendo un hipócrita y tu obra no va a recibir premio del Señor. No lo he dicho yo, lo dijo San Pablo. Si vendieses todos tus bienes y los recaudados lo entregases para dar de comer a los pobres, ¡qué pedazo de obra! Dios mío, todos le aplaudiríamos. Pero el texto sagrado dice, si lo hiciste sin amor, sin una buena intención, dice, de nada te sirve. Cariños míos, es el momento de empezar a profundizar en la verdad del cristianismo. No se trata de lo que hagamos, se trata del por qué y para qué lo hacemos. Amén. No se trata de una representación en el teatro de la iglesia. Se trata de un corazón verdaderamente regenerado y santificado. Aleluya. Porque a Dios le importa más lo que eres que lo que haces. Que Dios nos ayude a hacer desde el ser, para así no llevarnos sorpresas en el tribunal de Cristo. Hemos predicado en 1000 ocasiones diciendo que en el tribunal de Cristo se premiarán las buenas obras de los cristianos. Digo, no. En el tribunal de Cristo se premiarán las buenas obras de los cristianos que nacieron en buenas intenciones en los corazones de esos cristianos. No se trata tanto de la buena obra, sino de la intención que dio a luz la obra. Examinémonos, preguntémonos, ¿por qué y para qué hago esto? Porque si no es absurdo hacerlo, porque al final podrás recibir el aplauso de un hombre, pero no recibirás el aplauso de Dios.
Y los que estén entendiendo eso, levanten sus manos. Griten, gloria a Dios. Voy a terminar. Les dije que me había curado. Y palabra de corazón que lo estoy demostrando. Voy a terminar, Nicolás. A veces los voy a terminar los predicadores. Porque yo no he dado tiempo, he dicho que voy a terminar. Muy bien. Pero voy a terminar. ¿Cuántos se quedan conmigo hasta que termine? Amén. Amén. Vale, con los 15 que habéis levantado la mano soy sincero de verdad. Porque la habéis quedado agachada también soy sincero. Voy a terminar rápidamente. Me queda por hablar del tetelestai en el contexto de transacción comercial. En el contexto bélico de guerra, el contexto de servicio terminado, me queda el tetelestai en el contexto de transacción comercial. Dijimos que ahí el tetelestai era cuando había un primero que tenía una deuda insalvable, no puede pagarlo, para aparecer un segundo, paga la deuda del primero y dirigiéndose al primero le dice: tetelestai, la deuda que tú no puedes pagar yo la he saldado. Hemos dicho que en el tetelestai del contexto de transacción comercial los receptores son la humanidad. Esto es para vosotros, para mí también. Cuando el Señor dijo tetelestai, dirigiéndose a nosotros, nos estaba diciendo: la deuda del pecado que tú no podías pagar, yo la he pagado. Gloria a Dios. La deuda del pecado era excesivamente alta y nuestra justicia no alcanzaba a pagarla. Estábamos todos condenados. Condenados a la muerte espiritual, a la muerte física, a la muerte eterna. Íbamos camino al infierno. Que nadie te engañe, tú eras un caminante al infierno, yo también. ¿Verdad? Nos enfrentamos a la deuda del pecado. La mirábamos nuestra justicia, camino al infierno. Pero cuando íbamos camino al infierno, apareció un segundo que se llama Jesús y pagó la deuda de mi pecado. Y llamándome me dijo: no, vuélvete. Lo miré y me dijo: tetelestai, la deuda que tú tenías, yo la he saldado. Que este conocimiento nos mantenga de rodillas en nuestros corazones permanentemente delante de nuestro Redentor. Gloria a Dios. Ahora bien, siendo esto verdad, que Él pagó nuestro pecado, siendo esto verdad, intentemos profundizar en ello. La teología, cuando habla del sacrificio de Cristo pagando el precio de nuestro pecado, dice que su sacrificio fue un sacrificio vicario, que es lo mismo que decir fue un sacrificio sustitutorio, que es lo mismo que decir que Él ocupó mi lugar. Gloria a Dios. Él pagó lo que yo merecía. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora bien, ¿dónde lo pagó? En una cruz. A ver, ¿yo qué merecía, pastor? ¿Una cruz? No, yo merecía un infierno. La cruz no era la condena por mi pecado. La cruz era una condena de invención humana, realmente terrorífica. Pero la cruz no era el pago por mi pecado. El pago por mi pecado era un infierno. Si Jesús es realmente mi vicario, si es realmente mi sustituto, Él no tiene que pagar una cruz, Él tiene que pagar un infierno. Para yo poder disfrutar mañana de su cielo, Él tiene que previamente pagar hoy mi infierno. Pero Él está en una cruz. Y nosotros a veces nos quedamos en la mirada superficial de la cruz. Y vemos la cruz superficialmente y decimos: ¡qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Su carita! ¡Mi figura! ¡Qué pena! Como somos muy emotivos decimos: ¡ay! ¡Canalla! ¡Lo que le han hecho tus manos! ¡Ay, que si yo pudiera te cosía a tu costado! Porque
porque somos muy emotivos, muy almáticos. Y le vemos con una corona de espinas a aquellos romanos desalmados poniéndosela en su cabeza. Decimos, ¡ay, qué romano! Y se nos viene el pensamiento para decir a los romanos, ¿por qué le han hecho en su cabecita? ¡Ay! Y le vemos en la cruz del cielo y la tierra seguir el mundo como un delincuente cualquiera. Y vemos a su madre y a la María Magdalena llorando y decimos, su madre, pobrecita, ¿cómo nos adorar? Mira a su hijo, su entraña. Y nos quedamos ahí en esa visión superficial de la cruz. Yo no merecía una cruz. El castigo por mi pecado no eran unos clavos, no era una corona de espinas, no era una flagelación de espaldas. El castigo de mi pecado iba mucho más allá. Yo merecía un infierno. Por lo tanto, si decimos que Cristo en la cruz pagó mi infierno, tenemos que decir implícitamente que la cruz era un departamento infernal. El Calvario y la cruz de mi Cristo, porque hubo muchos hombres que murieron en una cruz antes que Él, y hubo muchos hombres que murieron en una cruz después que Él, y físicamente padecieron lo mismo que padeció Él. De hecho, la muerte física de Cristo en la cruz fue relativamente corta, 6 horas. Normalmente la muerte de cruz duraba hasta 72 horas. Hubo hombres que murieron en una cruz como mi Cristo. La cruz de mi Cristo no era simplemente una cruz con clavos y corona de espinas y espaldas flageladas. No, la cruz de mi Cristo era una dependencia del infierno. El infierno, en sus características, se hizo presente en el monte del Calvario. Él está pagando en el Calvario, no cuantitativa, pero sí cualitativamente, el infierno. Y está pagando el infierno para que yo mañana pueda disfrutar de su cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Y pagar el infierno no implican clavos, ni coronas de espinas, ni lanzadas en el costado. Pagar mi infierno implica tener que sufrir en el Calvario los 3 ingredientes que caracterizan al infierno. Los 3 ingredientes que caracterizan al infierno son el pecado, la ira del Padre y el desamparo del amado. En el infierno hay pecado. En el infierno está la ira del Padre. La naturaleza del infierno es la ira de Dios. El infierno no es un reino satánico. Esa ideología es una herejía. El infierno fue creado por Dios. Satanás no va a gobernar, va a ser el que más va a padecer en el infierno. El infierno, en su naturaleza, es la ira de Dios. En el infierno hay pecado, en el infierno hay ira divina. ¿Y qué hay más en el infierno? Desamparo, ausencia de misericordia, ausencia de amor, ausencia de todos los atributos benéficos de Dios. Por lo tanto, Cristo, para pagar mi infierno y yo mañana disfrutar de su cielo, tenía que hacerse pecado, tenía que sufrir la ira del Padre y tenía que padecerlo sin el amparo del amado. ¿Hubo estos 3 ingredientes en la cruz del Calvario? Sí. Por eso la cruz del Calvario es una dependencia del infierno. Dice el autor sagrado: por nosotros se hizo pecado. Primer ingrediente infernal. Se hizo pecado. ¿Qué es esto de hacerse pecado? Bendito sea tu nombre. No cargó el pecado, eso lo dijo Isaías. San Pablo, con una revelación más excelente, dice: se hizo pecado. Cuando el texto sagrado dice que se hizo pecado, lo que realmente nos está diciendo es que todos los pecados, todos, absolutamente todos, pensad en el que queráis, todos los pecados pasados, presentes y futuros, todos los pecados de todos los hombres y de todas las mujeres y de todos los jóvenes, de toda la historia de la humanidad, todos vinieron a recaer en su inocente cuerpo. A ver si lo explico bien. El cuerpo inocente del Verbo encarnado fue el receptáculo donde vinieron a verterse todos los pecados. Ayuda a los padres santos. Piensa en el pecado del terrorista, piensa en el pecado del pederasta,
piensa en el pecado del asesino, piensa en el pecado del inmoral, piensa en el pecado de Nerón, piensa en el pecado de Hitler, piensa en los pecados de Lenin, piensa en los pecados de los hombres más perversos que haya visto en la historia de la humanidad. Todos esos pecados vinieron a un receptáculo, el cuerpo inocente de mi Cristo del Calvario. Hay una tipología en el Antiguo Testamento que nos permite comprender esto. En el Antiguo Testamento, cuando un israelita pecaba, ¿qué hacía? Tomaba un corderito, se iba al atrio, donde estaba el altar de bronce, se ponía delante del sacerdote y le decía, he pecado. Y le decía al sacerdote, ponle las manos al animalito. Y en esa imposición de manos, ¿qué había? Una transferencia espiritual del pecado del ofrendante que caía en la víctima propiciatoria, que era el cordero. Al corderito lo degollaban y lo ponían en el altar. Y en el cuerpecito del cordero se pagaba el pecado del ofrendante. ¿Cómo llama Juan el Bautista a Jesús cuando le ve aparecer? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay que preguntarle a Juan, oye, ¿por qué le llamas Cordero si es un animal? Dice, no, estoy hablando en un sentido figurado. Ese es el Cordero que quita el pecado y los demás corderitos tan solo cubrían. Todos los corderitos eran tipologías que se cumplían en el amado. Le llamó Cordero porque en él se cumplían todas las tipologías de los corderos del Antiguo Pacto. En los corderos del Antiguo Pacto se transfería el pecado del ofrendante. En el Cordero Inmaculado se transfirieron todos los pecados de la humanidad. Ahora entiendo, autor sagrado, cuando dice, como raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura, deformado de entre los hombres. Claro, ahora lo entiendo. Todo el pecado acumulado en su inocente cuerpo le deformó en tal manera que perdió cualquier imagen. Es por eso que el Padre del Cielo se asoma a la ventana, se asoma al balcón del cielo, mira al Calvario, que era una dependencia infernal, y conoce al que está crucificado a la derecha, y conoce al que está crucificado a la izquierda, pero mira al que está crucificado en el medio y no lo conoce. El que está crucificado en el medio es el pecado. Es tu pecado y mi pecado. Es una bola putrefacta de pecado, sin parecer ni hermosura, como raíz de tierra seca, deformado, desfigurado de entre los hombres. Y cuando el Padre va el pecado crucificado, el Padre emite una sentencia judicial divina. ¿Qué merece el pecado? Segundo ingrediente infernal, la ira divina. Dice entonces que el Padre toma la ira, toma la copa de la ira, toda la ira divina. Escuchad bien esto, porque esto es para morirse. Esto es para no levantarse de estar de rodillas. Toda la ira divina. El Padre iba a verter sobre el cuerpo del Hijo toda la ira divina, que incluía a los que después se arrepentirían y a los que no se arrepentirían también. Los que se arrepentirían se beneficiarían de esa ira vertida en el Calvario, y los que no se arrepentirían no se beneficiarían, pero igualmente él llevó la ira. Toda la ira divina, la intensidad de todo el infierno. Si esto, ojalá entendiera yo palabras, Padre. La intensidad de todo el infierno se vertió sobre el pecado que estaba crucificado en la cruz del medio. Y cuando la naturaleza infernal cayó en la naturaleza humana del Verbo sintió la intensidad del infierno. Esto es lo que le hizo sudar sangre en el Getsemaní, el hacerse pecado y el tener que sufrir intensamente la ira del Padre. Él tiene dos ingredientes infernales. Y estando hecho pecado y sufriendo la ira del Padre, va a entregarse el tercer ingrediente infernal. El Hijo en aquel momento busca un poco de misericordia del Padre. Busca un poco de amparo. Mirad, buscar amparo no es pedir que me quites de la cruz. Buscar amparo no es pedirte que te hagas tu pecado. Buscar amparo no es pedirle al Padre que sufra en la ira. Buscar amparo no es decirle, sácame de esta cruz de maldición. No, no. Buscar amparo sencillamente es buscar un poco de cobertura que psicológicamente hablando te ayude a soportar el dolor que estás soportando. Eso está buscando. Buscar amparo, déjenme expresarlo de esta manera, es esperar que el Padre saque la mano entre las nubes y levante el pulgar y le diga, lo estás haciendo bien.
Buscar amparo es que el padre hubiera sacado la cabeza de las nubes, le hubiera guiñado el ojo y le hubiera dicho qué bien lo estás haciendo. Buscar amparo es sencillamente que el padre hubiera sacado la mano por entre el cielo, le hubiera tocado su mano clavada y le hubiera dicho, ánimo, te queda poco. Eso es lo que está pidiendo, no está pidiendo otra cosa. Mi Lolo, uno de mis niños, tiene hoy 22 años. Cuando tenía 3 o 4 años hubo un accidente doméstico, se abrió una brecha, tuvo que llevarlo a urgencias. Lo metimos en la sala de curas. La señora que le iba a atender dijo, hay que darle 4 o 5 puntos. Yo cuando escucho que hay que darle 4 o 5 puntos intento salir, ¿no? Le digo, ahí se queda su madre con él. Para el valiente, que somos así de valientes nosotros. 4 o 5 puntos le dan al niño, me parece muy bien. Digo, Tony, quédate con él. Pero cuando yo me voy a retirar, cuando intento retirar, mi Lolo, que era una prolongación mía, no he visto a niño más pesado que ese, era una prolongación mía. Cuando tenía esa edad era una prolongación mía. Cuando ve que me voy a retirar, me mira por el rabillo del ojo, se da cuenta por el rabillo del ojo. Y cuando se da cuenta que me voy a ir por el rabillo del ojo, me dice, ¡papá! Tenía 4 o 5 años y me habló como que fuera un hombre de 40. ¡Papá! Me detuve. Me dice, no te vas, dame la mano. Yo no me pude ir ya, ¿sabes? No me voy a dar la vuelta, mira lo que me pidió mi niño, dame la mano. Mi niño no me dijo, yo te tuve que dar los puntos a ti. Mi niño no me dijo, pégale a esta señora y sácame, que no quiero. No, él no pidió que yo le sacase de allí, no pidió que yo llevase los puntos por él, él tan solo me dijo, dame la mano. Y le di la mano. Os pregunto, ¿el que yo le diese la mano a mi hijo, le iba a quitar el dolor de los puntos? No. Pero psicológicamente le iba a ayudar a soportarlo. Amén. Gloria a Dios. Cuando él siente la mano de su padre en su mano, psicológicamente eso le ayuda, mi padre está conmigo, dándole Amén. puntos. Amén. Te ayuda a soportar el dolor, no te lo quitas, pero te ayuda a soportarlo. Yo fui mejor padre que el padre. Anoten eso, yo fui mejor padre que el padre. Porque yo amparé a mi hijo. Pero cuando el hijo, en la cruz del Calvario, sufriendo el infierno, le pide un poco de amparo, el padre se lo niega y el hijo frustrado tiene que decir, ¿por qué me has desamparado? Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Padre bueno. No le dio la mano, no le guiñó el ojo, no le levantó el pulgar. Y el hijo le pregunta, ¿por qué? Si el padre hubiera respondido, seguramente le hubiera dicho, por cuestiones doctrinales, hijo, por cuestiones doctrinales. Tú tienes que cumplir plenamente el infierno que estos merecen, para que estos mañana puedan gozar plenamente del cielo que nunca hubieran alcanzado. Y el infierno pleno no solo es pecado de ira, es también desamparo. No te puedo amparar, corazón. Si te amparo no cumple bien el plan de redención. A Dios gracias por no haber amparado al Hijo, porque así cumplió perfectamente mi infierno para que yo perfectamente mañana pueda gozar de su cielo. Y los que estén gozosos por eso levanten sus manos, griten un poderoso y vivo, ¡gloria a Dios! Ahora entiendo a San Pablo. Con esto termino. Ahora entiendo a San Pablo cuando pensando en el sacrificio vicario, cuando pensando en el infierno que en la cruz él pagó por mí para que yo mañana goce su cielo, pensando en esto San Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Gloria a Dios, aleluya. Mirad, yo alguna vez ocasionalmente peco. Estoy en contra de esa doctrina que dice todos los días todos pecamos. Esa doctrina no es de Dios. Porque si todos los días pecamos tenemos un problema. ¿Verdad? Si pecamos todos los días y decimos que somos cristianos, es porque hay que poner en entredicho nuestra cristiandad. Si pecas todos los días, tienes que ir donde el pastor a que te imparta sanidad espiritual. Porque hay algo que en tu voluntad, en tus emociones, en tu mente está fallando. No se puede pecar todos los días y a la misma vez decir que es cristiano. Pero no pecando todos los días, yo en vez en cuando peco, ocasionalmente peco. Intento que haya mucho intervalo entre un pecado y otro. Pero así todo sería yo un mentiroso si dijese que nunca peco. ¿Y sabéis qué ocurre cuando yo peco? Cuando yo peco me aparece un fiscal por aquí por la izquierda que se llama Satanás. Es el acusador de los hermanos.
y me lleva delante del trono de la justicia divina. Y Satanás se dirige a Dios, le dice, Dios justo, tu siervo el Lolo ha pecado y ha cometido este pecado. Y este pecado concreto, según tu palabra, merece esta sentencia. Y el padre como juez tiene que decir, lleva razón el fiscal, ha pecado. Y ese pecado merece esta sentencia. Pero cuando está a punto de darse la resolución, aquí a mi derecha aparece un abogado que se llama Jesús. ¡Aleluya! Amén. El que intercede continuamente por nuestros pecados. Y cuando aparece el abogado defensor, le dice al padre, Padre, en calidad de juez, me acerco a ti como abogado defensor. Este embustero, no digo nada extraño, es padre de mentira, este mentiroso está diciendo por una vez una verdad. Por una vez, este mentiroso está diciendo una verdad. Ese siervo tuyo llamado Lolo pecado. Y es verdad que ese pecado merece sentencia. Pero te recuerdo que la sentencia que ese pecado merecía, Amén. ya la pagué yo en el camino. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Amén. Dios en Cristo es el que justifica. ¡Amén! Tetelestai, consumadores. ¡Aleluya! Viva el trabajo perfectamente terminado. Amén. Te invito a que te pongas un minuto en pie. Espíritu Santo, Adonai, el